Era una niña de 13 años, arrodillada en un campo de Domremy, una aldea tan pequeña que la mayoría de los mapas de la época ni se molestaba en marcarla, en el noreste de Francia, cuando el silencio fue roto por una voz que ella no esperaba. No era el viento, no era el cura de la aldea, no era ninguna voz humana. Era San Miguel Arcángel. Y el mensaje era simple, imposible y absurdo. Ella debía salvar a Francia. Juana tenía 13 años. No sabía leer, no sabía escribir. Nunca había tocado una espada. Nunca había visto una batalla de cerca. Era hija de campesinos. Vivía en una aldea tan pequeña que casi no aparecía en los mapas. Y Francia, esa Francia que ella tenía que salvar, estaba perdiendo una guerra que ya duraba casi 100 años. Los ingleses dominaban la mitad del territorio. El rey francés ni siquiera era reconocido como rey. Había sido apartado del trono por el tratado que entregó la corona al enemigo. El ejército estaba destrozado, la moral por el suelo, y la ciudad de Orleans, la última gran fortaleza del reino, estaba sitiada. Nadie creía ya en la victoria. Generales experimentados lo habían intentado y fracasado. Nobles con dinero, caballos y armaduras habían retrocedido. Diplomáticos habían negociado y perdido. Y Dios eligió a una niña del campo. 4 años después de esa primera voz, Juana de Arco entró a una sala de audiencias y convenció al futuro rey de poner un ejército en sus manos. 2 meses después, Orleans estaba libre. Pero la historia de Juana no termina en la victoria. Termina en una plaza pública, en una hoguera a los 19 años, condenada por los mismos hombres a quienes ella ayudó a proteger. Y comienza de verdad siglos después, cuando la Iglesia miró hacia atrás, reabrió el proceso y dijo: ella tenía razón, y nosotros nos equivocamos. Juana nació en 1412 en la aldea de Domremy, en el noreste de Francia, en una familia de campesinos sencillos y honestos. Su padre, Jacques d'Arc, cultivaba la tierra. Su madre, Isabel Romé, era una mujer profundamente devota, que enseñó a su hija a rezar antes incluso de enseñarle a hablar con extraños. Juana no fue a la escuela, no aprendió a leer, no aprendió a escribir, pero aprendió a trabajar, a orar y a escuchar. Y desde pequeña desarrolló una sensibilidad espiritual que los vecinos notaban. Se quedaba más tiempo del necesario dentro de la iglesia, de rodillas, en silencio, como quien espera algo. La infancia de Juana no fue tranquila. Domremy quedaba en una región de frontera, y la guerra de los 100 años no era una abstracción para ella, era una realidad que llegaba en forma de soldados, humo y aldeas quemadas. Vio la destrucción de Domremy más de una vez. Conoció el miedo de escuchar caballos acercándose de noche sin saber de qué bando venían. Francia, en ese momento, estaba partida a la mitad. De un lado, los ingleses, que reclamaban el trono francés desde 1337. Del otro, los propios franceses divididos. Los borgoñones se habían aliado con los ingleses y los Armagnacs intentaban resistir. En 1420, el Tratado de Troyes había sellado la derrota. El rey francés Carlos VI reconoció al rey inglés Enrique V como heredero del trono francés. Era el fin de una nación. Y entonces Carlos VI murió, y Enrique V murió, y el hijo de Carlos VI, Carlos VII, estaba vivo, pero sin coraje y sin corona. Lo llamaban, hasta entre sus propios aliados, el rey de Bourges,
porque eso era lo que le quedaba, una ciudad, no un reino. Fue en ese escenario de colapso que en 1425, a los 13 años, Juana escuchó por primera vez la voz de San Miguel Arcángel en el jardín junto a la iglesia. Después llegaron las voces de Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía. No gritaban, no aterrorizaban, llegaban con luz y con paz, como ella misma describiría años después en su juicio. Al principio, el mensaje era sobre ella misma. Aprender a gobernarse, a ser buena, a ser casta. Después, poco a poco, fue creciendo, y lo que comenzó como una voz de consuelo se convirtió en una orden que no podía ignorar. Partir, encontrar al rey, salvar Orleans, devolver Francia a los franceses. Juana tenía 17 años cuando decidió obedecer. En 1429, Juana dejó Domremy y fue a Vaucouleurs, una pequeña ciudad fortificada a pocos días de camino de su aldea, donde le pidió al capitán Robert de Baudricourt que la llevara hasta el rey. Él la mandó de vuelta 2 veces. A la tercera, algo cambió. Ella había predicho con precisión una derrota francesa que acababa de ocurrir, y Baudricourt ya no pudo ignorarla. Le dio una escolta, un grupo de soldados para protegerla en el camino, y una espada. Juana recorrió 300 kilómetros en 11 días, cruzando territorio enemigo, disfrazada con ropa masculina para no ser reconocida. Llegó al castillo de Chinon, en el valle del Loira, en el corazón de Francia, y fue recibida por el Delfín Carlos, el futuro rey, que se había mezclado entre la multitud de la corte para ponerla a prueba. Ella lo reconoció de inmediato entre decenas de nobles. Eso, por sí solo, fue suficiente para sacudir a la corte. Pero Carlos aún dudaba. Era un hombre inseguro, marcado por el rumor, difundido por su propia madre, la reina Isabel, de que quizás no era hijo legítimo del rey. Necesitaba una señal. Juana le dijo algo en privado, algo que ningún testigo escuchó y que Carlos se llevó a la tumba. Lo que fuera que haya sido funcionó. Mandó que ella fuera examinada por teólogos en Poitiers, ciudad universitaria en el centro oeste de Francia, donde la iglesia francesa tenía a sus principales doctores. Durante 3 semanas, los teólogos interrogaron a Juana sobre su fe, sus visiones, su moralidad. Ella respondió todo con una claridad desconcertante para una analfabeta de 17 años. Al final, la aprobaron. No encontraron nada herético en ella. La misión era real, o al menos no había razón para impedirla. Carlos la puso al frente de un ejército de 4.000 hombres. El sitio de Orleans llevaba 6 meses. Los ingleses habían cercado la ciudad por tierra y por agua. Los convoyes de alimentos que intentaban entrar eran interceptados antes de llegar. La población tenía hambre. Los generales franceses no podían avanzar. Juana llegó en abril de 1429. En 8 días, el sitio había sido levantado. No fue un milagro sin esfuerzo. Juana luchó, avanzó, fue herida por una flecha en el hombro entre la garganta y el pecho, y volvió al campo de batalla el mismo día, después de arrancarse ella misma la punta de la flecha. Pero había en ella algo que transformaba a los soldados. Hombres que habían desistido volvían a creer. Expulsó a las prostitutas del campamento, obligó a los soldados a confesarse, prohibió las blasfemias. El ejército dejó de ser una horda asustada y se convirtió por algunos meses en algo que se parecía a una fuerza con propósito. Orleans quedó libre el 8 de mayo de 1429. En los meses siguientes, Juana condujo la llamada Campaña del Loira,
liberando ciudad tras ciudad. En julio de 1429 entró en Reims, la ciudad sagrada de Francia, donde por tradición los reyes franceses eran coronados desde Carlomagno, junto a Carlos VII, quien recibió la corona con toda la pompa y liturgia que la ceremonia exigía. Juana quedó de pie detrás de él, sosteniendo su estandarte, el mismo que había llevado en las batallas, bordado con los nombres de Jesús y María. Después de la ceremonia, alguien de la corte le preguntó por qué el estandarte había entrado en la catedral. ¿Por qué no una bandera real o un símbolo militar? Ella respondió con una sencillez que dejó la sala en silencio. Estuvo en el trabajo. Era justo que estuviera en el honor. Era la lógica de una mujer que no separaba el campo de batalla de la oración, ni la victoria militar de la gloria de Dios. Para ella, el estandarte no era una bandera, era una oración hecha de tela. Pero la guerra no había terminado, y Carlos VII, después de la coronación, empezó a retroceder. La campaña para retomar París fracasó. El ejército fue desmovilizado. El rey hizo acuerdos políticos que Juana no comprendía ni aprobaba. Ella siguió luchando por su cuenta, con pocos recursos y menos apoyo. En mayo de 1430, durante la batalla de Compiègne, fue capturada por los borgoñones. Carlos VII no hizo nada. Los borgoñones vendieron a Juana a los ingleses por 10.000 libras. Una fortuna, una transacción comercial, una vida de 18 años cambiada por dinero. Los ingleses necesitaban destruirla, no por lo que había hecho, sino por lo que representaba. Mientras viviera, la coronación de Carlos VII tenía un peso sagrado que ellos no podían borrar. Mientras hablara, había un pueblo que la escuchaba. No solo necesitaban matarla, necesitaban que la iglesia la condenara. Necesitaban que fuera declarada hereje, bruja, sierva del demonio, para que todo lo que ella tocó quedara contaminado. El juicio comenzó en enero de 1431, en Rouen, ciudad controlada por los ingleses. El obispo Pierre Cochon, aliado inglés, presidía. No había defensa, no había abogado. Los clérigos que se negaron a participar fueron amenazados de muerte. Juana fue mantenida en una prisión secular, encadenada bajo la guardia de soldados hombres, una violación de las normas de la propia Inquisición que ordenaba prisión eclesiástica con cuidado de mujeres. Dormía encadenada, era hostigada y aún así, durante semanas de interrogatorio a cargo de teólogos de la Universidad de París, respondió con una precisión que desconcertaba a sus inquisidores. Cuando le preguntaron si estaba en la gracia de Dios, respondió: «Si lo estoy, que Dios me conserve. Si no lo estoy, que Dios me la conceda, pues prefiero morir a no estar en la gracia de Dios». Los teólogos guardaron silencio. Era una respuesta sin falla. Pero el juicio no era teológico, era político. La conclusión ya estaba escrita antes de empezar. Juana fue condenada por herejía, brujería y uso de ropa masculina. En un intento de salvar su propia vida, firmó una abjuración, un documento en que admitía haber errado. Había firmado el documento con la mano, nunca lo había firmado con el alma. Pocos días después, rompió la abjuración por dentro, sin papel, sin gesto dramático. Simplemente volvió a usar ropa masculina, volvió a afirmar que las voces eran reales, volvió a ser quien era. En la mañana del 30 de mayo de 1431, fue llevada a la plaza del Vieux Marché, en Rouen. Tenía 19 años.
El fraile Isambard de la Pierre le trajo una gran cruz para que pudiera mirarla en las llamas. Ella la apretó contra el pecho, invocó los nombres de Jesús y de los santos, y los testigos, incluso entre los ingleses, relataron después que lloraron, que algunos volvieron la cara, que un soldado inglés, al ver subir el humo, dijo en voz alta que tenía miedo de que su alma estuviera perdida por haber participado en la muerte de una santa. Las cenizas de Juana fueron arrojadas al río Sena. Los ingleses querían borrar hasta el último rastro. Ninguna reliquia, ninguna tumba, ninguna huella que pudiera convertirse en devoción. Arrojaron las cenizas al agua para que no quedara nada. Pero no existe río lo bastante ancho para hundir un nombre que Dios ya grabó en la historia. 25 años después, en 1456, el Papa Calixto III ordenó la revisión del proceso. El tribunal inquisitorial que analizó los autos llegó a una conclusión unánime. El juicio de 1431 había sido una farsa. El obispo Cochon había actuado por venganza personal e interés político. Las acusaciones eran falsas. El proceso era inválido. Juana de Arco fue declarada inocente. Fue nombrada mártir. Pero el mundo no la olvidó mientras esperaba la rehabilitación. Las historias circulaban. Los campesinos encendían velas. Los niños escuchaban su nombre antes de dormir. Se convirtió en símbolo de Francia, de la fe, del valor de decir sí cuando Dios pide lo imposible. En 1803, Napoleón Bonaparte la declaró símbolo nacional de Francia. En 1909, el Papa Pío X la beatificó. En 1920, el Papa Benedicto XV la canonizó, casi 500 años después de su muerte. Su fiesta litúrgica fue fijada el 30 de mayo, la fecha en que murió. Hoy hay estatuas de Juana de Arco en París, en Rouen, en Orleans, en toda Francia. Hay una en la Catedral de Notre Dame. La plaza donde fue quemada lleva su nombre. La ciudad donde nació lleva su nombre. Hay iglesias, escuelas, hospitales, calles, en todos los continentes con su nombre. Fue campesina, soldado, prisionera, condenada y santa. En 7 años de vida pública, de los 13 a los 19, cambió el curso de una guerra que duraba un siglo. Puso a un rey en el trono. Salvó una nación. Y murió a los 19 años, sin títulos, sin fortuna, sin tierra, con una cruz en las manos y el nombre de Jesús en los labios. La historia de Juana de Arco es incómoda porque no cabe en las categorías en que nos gusta poner a los santos. No era un monje en silencio, no era una virgen consagrada en clausura, era una niña que tomó las armas, que comandó hombres, que enfrentó a obispos, que fue juzgada por la propia iglesia y que, aún así, nunca dejó de ser fiel, ni a Dios, ni a su misión, ni a sí misma. Lo que más impresiona de Juana no es la victoria en Orleans, es lo que hizo cuando todo entró en colapso, cuando el rey la abandonó, cuando los aliados retrocedieron, cuando la prisión la aisló del mundo. Siguió, no por obstinación, por fe. Decía que las voces le enseñaron primero a gobernarse a sí misma. Eso es lo que la Iglesia guarda como su herencia, no la espada, sino la obediencia. No la batalla, sino el valor de decir sí cuando Dios pide lo que parece imposible. Juana tenía 19 años cuando subió a la hoguera. A esa edad, la mayoría de nosotros todavía está descubriendo quién es. Ella ya había cumplido una misión que cambió la historia de un país. La Iglesia tardó casi 500 años en reconocer oficialmente lo que el pueblo ya sabía,
Desde el día en que las cenizas fueron arrojadas al Sena, esa niña era santa. Si esta historia te tocó, ayuda a llevarla adelante. Dale like al video y suscríbete al canal. Cada suscripción hace que más personas encuentren estas historias que el tiempo casi borró, pero que sirven de ejemplo hasta hoy. Nos vemos en el próximo video, con más una historia que atravesó el tiempo para llegar hasta ti. Santa Juana de Arco ruega por nosotros. ¿Alguna vez pasaste por una situación en que sabías lo que debías hacer, pero todos a tu alrededor dudaban, discrepaban o simplemente no creían en ti? Y aún así, seguiste con fe contra la corriente y el tiempo demostró que valió la pena. Cuéntanos en los comentarios.